Una estatua de Jesucristo con las manos amputadas daba la bienvenida en la entrada de la casa de la familia Sexton. Pero a medida que ingresas y caminas por los pasillos de esta casa, no alcanzarías a sospechar la brutal oscuridad que la envolvía. Cuando los niños Sexton habitaban en esta casa, salían corriendo al patio delantero durante las tormentas eléctricas. Sus pequeños rostros miraban hacia el cielo. El relámpago destellaba en sus ojos. Cuando alguien les preguntó por qué seguían haciendo esto, decían que Jesús viene. Ellos esperaban que viniera a llevárselos. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy les traigo una nueva historia que es realmente de las más retorcidas que yo he podido leer. En este tipo de casos uno realmente se pregunta cómo la mente humana puede crear y hacer situaciones que son realmente de extrema crueldad. También vamos a ver dentro de este caso cómo la mente humana manipulada a muy temprana edad puede hacer que las víctimas caigan en un círculo de violencia y que les sea muy difícil salir de ahí. La familia más disfuncional de los Estados Unidos es como se le ha conocido a la familia Sexton. Una familia con creencias apocalípticas mezcladas con religión, ocultismo, satanismo e inclusive ciencia ficción. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, así que les invito a conocer los detalles que tenemos a continuación. La casa de la familia Sexton estaba ubicada en Caroline Street, en Ohio. En esta casa habitaba el padre de familia Eddie Lee Sexton, de 49 años. También su esposa Stella May, de 44 años. Ellos juntos habían procreado un verdadero equipo de fútbol. Tenían 12 hijos. Las edades de estos niños fluctuaban entre 7 hasta 23 años. También a esta ya extensa familia se sumarían bebés. Pero este es un tema que iremos tratando en el transcurso de la historia. Alrededor de la casa Sexton se cernían una serie de múltiples rumores. Algunos vecinos pensaban que ellos estaban tal vez involucrados fervientemente en algún tipo de religión, pero otros, muy al contrario, pensaban que ellos tal vez estaban involucrados con el ocultismo e inclusive con el satanismo. Pero ¿por qué las personas tenían esta visión tan polarizada de esta familia? Lo que sí es cierto es que algo ocultaban, pero las personas no estaban ni cerca de sospechar las atrocidades que se escondían en las paredes de esta casa. Eddie Sexton era un ministro pentecostal reconocido en su comunidad. Él mismo celebraba uniones matrimoniales en el patio de su casa, pero sus creencias no eran las típicas de un ministro. Él les inculcaba a sus hijos que él era la única autoridad y el único Dios. Se llamaba a sí mismo el Alfa y el Omega. Bajo la excusa de una vida perfecta ceñida a sus enseñanzas, Sexton les prohibía a sus hijos tener amigos, salir de casa o hablar de lo que pasaba en casa con cualquier persona. Cualquiera que lo desobedeciera era víctima de los más crueles castigos. Además, Sexton era un estafador y mentiroso. Su modo de obtener dinero era fingir que padecía distrofia muscular, cáncer en medio de los omóplatos como lo había descrito él, y que estaba también parcialmente ciego. Esto hizo que recibiera ayuda de organizaciones, así como un cheque por discapacidad. También obtuvo dinero estafando, haciendo incendios provocados y robos para cobrar los seguros. Él también se había comprado un anillo masónico en una casa de empeños. Este le serviría para obtener favores. También tenía varias denuncias por robo. La hija mayor de los Sexton, Stella Sexton, a quien llamaban Pixie, era una jovencita de 16 años. Ella asistía a su escuela secundaria con ropa vieja, normalmente el cabello sucio y grasiento. Su comportamiento era de una total timidez, siempre solitaria y callada. Si alguien trataba de ser su amiga, ella ahuyentaba a cualquier persona. Ante invitaciones que le hacían, siempre respondía que su padre no le permitía ir, peor aún llevar amigos a su casa.
También algunos compañeros pudieron notar grandes moretones en la piel de Pixie, pero algo más notorio se evidenció el siguiente año escolar. Pixie estaba embarazada. Con el paso de los meses dio a luz a una bebé a la que llamó Dawn. Nunca dio el nombre del padre, solo dijo que estaba en la marina. Pero de algún modo, un compañero igualmente tímido que ella, llamado Joel Goods, gravitó hacia Pixie. La invitó al baile de graduación y empezó a frecuentarla. Joel era un chico muy tranquilo, pero demasiado ingenuo, así que se enamoró muy rápidamente de Pixie. Joel era huérfano porque sus padres habían muerto, así que su tía llamada Teresa se hizo cargo de él y de su hermano. Joel no tardó en presentarle a su tía a su nueva novia Pixie, y lógicamente ella estaba contenta y deseosa de conocer a la familia de Pixie. Al irla conociendo le pareció que la joven era excesivamente callada, apenas murmuraba suavemente para responder. A Teresa también le empezaron a llegar rumores de que la familia Sexton pertenecía a una especie de culto. Ella se alarmó y decidió ir a la casa Sexton para borrar su intranquilidad. Cuando Teresa entró a la casa, la recibió Eddie Lee Sexton, el padre. Parecía ser un sujeto tranquilo y amable, aunque de mirada oscura. Teresa empieza a platicar sobre lo intranquila que estaba con que su sobrino estuviese yendo muy rápido en la relación con Pixie. Pero a Sexton parecía no preocuparle esto. Más bien empezó a averiguar si Joel había recibido algún tipo de seguro o herencia al morir sus padres. El rostro de Teresa cambió por completo, pero había aún más. Eddie Sexton empezó a mostrarle las líneas de su mano izquierda. También empezó a contarle a Teresa cómo él y su hija menor tenían las mismas líneas y que ambos eran Futuretrons. También dijo que si alguna secta satánica supiera del paradero de ella, la matarían como sacrificio, porque su marca revelaría el poder que tenía. Para este punto, la cara de Teresa era de absoluto espanto. Los rumores eran ciertos. A Teresa realmente no le afectaba que Pixie fuera una madre soltera, sino lo que le afectó fue la locura que vio en su padre y su extraña familia. Ella pensó que Joel debía alejarse inmediatamente de Pixie, y también ella sabía que era su responsabilidad cuidar de él. Así que logró por un año alejarlos. Él se pudo separar de Pixie. Pero esta plaga que resultó ser Eddie Lee Sexton tocaría nuevamente a su puerta. Pixie y la familia estaban de vuelta y un día aparecieron en el departamento de Joel. Pero esta vez Pixie ya no tenía un bebé sino dos. Y Joel, que estaba profunda y totalmente enamorado, la recibió sin ningún problema. Por supuesto, las preocupaciones de las tías de Joel se iban incrementando. Él empezó a pasar noches y luego días enteros sin volver a casa, hasta que un día llamó a sus tías. Pixie estaba embarazada. De este modo, Joel se convertiría oficialmente en el esposo de Pixie Sexton. Pasaron los años y el 11 de febrero de 1992, otra de las hermanas Sexton, Michelle, de 16 años, quería hablar con un trabajador de protección infantil sobre los problemas en su hogar. Aunque en los últimos 11 años hubo una docena de referencias, informes e investigaciones sobre el comportamiento extraño de la familia Sexton, ni un solo niño Sexton se había atrevido a hablar. Entre algunos registros se encontraron las siguientes acusaciones. Otra hija llamada Sherry dijo ser golpeada y humillada. La hija mayor Pixie no daba datos verídicos de los padres de sus hijos. La hija menor Lana, de 7 años, contó que su padre se burlaba de ella, le hacía cosquillas y le manoseaba el pecho. En general, los servicios de protección observaron niños castigados cruelmente, sucios y abandonados. Pero ahí estaban los informes de los niños Sexton reposando en un archivo mientras ellos sufrían toda clase de vejámenes. También Michelle contó que en ese momento ella estaba embarazada, pero que tenía miedo de que su padre matara a su bebé. Al preguntarle que por qué ella pensaba esto, ella contó que su hermana Cheryl había estado embarazada un año atrás, pero que su padre había hecho que uno de sus hermanos menores, llamado James,
la pateara repetitivamente en el estómago, obligándola a abortar. También contó que luego de que pasó este suceso, él tomó el cuerpo del feto e hizo un ritual. Dentro de este había extraído la sangre del feto y les había dado de beber esto a todos los miembros de la familia. También dijo que tomó el cuerpo y lo metió en el horno. Lo sacó y lo sirvió a todos los miembros para que lo comieran. Si tenemos en cuenta los dos hijos de Pixie, más el hijo de Cheryl y ahora de Michelle, quería decir que las hijas Sexton se habían embarazado en al menos 4 veces dentro de su casa, en una casa en la cual les era prohibido socializar, salir o tener amigos o regresar pasado las 10 de la noche. Entonces, ¿cuál era la realidad de las hijas dentro de la casa Sexton? Michelle, después de este interrogatorio, fue enviada a un hogar de protección. Después de varios días le hicieron una prueba de embarazo, pero dio negativo. Tras un interrogatorio, Michelle se derrumba. Cuenta cómo su padre la había actualmente a ella y a sus hermanas. Es por eso que ella pensaba que estaba embarazada. Además, contó los maltratos hacia su madre y hacia el resto de los hijos. La manera perfecta que Eddie Sexton encontró para callar a sus hijos era dándoles 25 centavos solamente a los varones. Y si cualquiera veía a una de sus hermanas conversando con extraños, cualquiera que fuera, tenía que ir a una cabina telefónica y llamar a su padre para contarle. Parte de una evaluación posterior indicaría que cada vez que tienes a alguien que controla a todos los demás con tanto miedo y alienta a otros miembros de este grupo a volverse unos contra otros, muestra que el líder tiene mucho miedo de que algo salga a la luz. El líder está protegiéndose de algo que es terrible. Lo terrible aquí involucraba que los 2 hijos que había tenido Pixie eran de su padre, así como todos los bebés que habían tenido las hijas de Sexton. Un dato triste que revelan este tipo de casos es saber que una víctima que está sufriendo este tipo de abusos suele por lo general denunciar al agresor no para salvar su propia vida, sino la de alguien más, como pudimos ver en el caso de Steven Steiner. Él en este caso pudo salir del secuestro que había tenido por más de 7 años, no por salvarse a él mismo, sino por salvar al pequeño Timmy White. En el caso de Michelle, ella contó que lo que le motivó a hablar fue que ese día, al irse a su escuela, antes de ella salir de casa, vio cómo su padre besaba en la boca a sus 2 hermanas menores. Los castigos involucraban bajarse totalmente los pantalones y recibir azotes en las nalgas desnudas. A menudo su madre solo observaba los azotes. El lema de Sexton era: hasta los 16 obtienes el cinturón, después de eso obtienes el puño. Luego de conocer la realidad de los niños, se logró retirar a algunos niños Sexton de sus escuelas para llevar a interrogarlos. Durante las declaraciones de los niños se pudo determinar que Sexton se había casado con varias de sus hijas en ceremonias oficiadas por él mismo, inclusive con Lana de 7 años. Pero ya la primera piedra había sido lanzada y las investigaciones empezaron a tomar curso. La primera medida fue evitar que los niños menores regresaran a la casa Sexton. Mientras tanto, Eddie Lee y su esposa Stella y los hijos mayores varones se atrincheraban en la casa. Sexton les había convencido de que una guerra en contra de la policía daría inicio. Se abastecieron de alambres de púas, gas propano, comida y armas. La idea era presionar a las autoridades para que devuelvan a los niños y huir del estado, excepto uno de los hijos, James. Él había contado a la policía cómo su padre lo había abusado física y sexualmente, así que el plan era dejarlo encerrado en el sótano para que muera. Parecía que un apocalipsis zombie acabaría con la familia Sexton. Se había tapiado las ventanas con madera, inclusive con puertas de los muebles de la cocina. Al llegar la policía, empezaron una negociación telefónica con Sexton. Esta negociación duró alrededor de 3 horas. Luego de este tiempo, él aceptó salir y entregarse, pero a cambio de un documento donde se indique que los hijos iban a ser devueltos al hogar.
Al ser llevado a la estación de policía, él negó cualquier tipo de implicación en el tema de los abusos y él fue liberado a los pocos días, cosa que todos lamentarían. Una vecina de los Sexton también contó cómo vio a la familia haciendo pentagramas, poniendo velas y colocando un gato en el medio. Su hijo Charlie contó lo mismo. Dijo que en una ceremonia su padre los obligó a ver cómo degollaba al gato de la familia y a beber su sangre. Con la misma sangre se les obligó a los niños a firmar un contrato en el cual decía que si no lo obedecían irían al infierno. Ed Sexton afirmaba ser una figura mística, parecía operar algún tipo de base pentecostal. Esto incluía hablar en lenguas. Él era tanto Dios como Satanás. Hacía que sus hijos lo vieran a los ojos hasta que veían a Lucifer. Les decía que podía llevarse sus almas con él y que conocía todos sus pensamientos. A menudo los niños Sexton vivieron atados a sus camas, en medio de sus propios desechos, y sus cuartos no tenían electricidad ni muebles. También a través de testimonios de los niños se pudo corroborar que se habían vuelto sexualmente reactivos y habían sufrido abusos entre ellos. Les había comentado que cuando Teresa, la tía de Joel, había visitado a Sexton, él había contado acerca de un tema de los Futuretrons. Entonces quería comentarles de qué iba este tema que había comentado Sexton. Él había contado la historia de que tanto él como su hija Lana de 7 años eran Futuretrons, que aparentemente eran seres especiales que tenían cierto tipo de poderes. Pero al parecer estos seres especiales necesitaban un contrato con Burger King, porque en un patético intento Sexton pretendió vender esta imagen de los Futuretrons a la franquicia. Él pensaba que esta imagen de los Futuretrons iba a estar en envolturas de hamburguesas, en cajas de papas fritas, bebidas y demás. Para realizar este cometido, él hizo que su hija Lana diseñara esta imagen que vamos a ver a continuación. En esta imagen, como podemos ver, se aprecia a Lana y Sexton con trajes espaciales y una capa. Parecen ser seres del futuro. Un relámpago sobresale en el pecho y muy al fondo podemos ver que está Saturno y también algunas estrellas. También un vehículo que puede ser que sea del futuro también. Pero también algo que se puede decir que es bastante oscuro y no sé si notaron, es que una mano sale justamente de la zona de los genitales de ambos. Por esta idea, Sexton esperaba obtener más de $2 millones y todos se estarán burlando en este momento de Sexton. Pero lo que ustedes no saben es que Sexton era un gran estafador y que podía vender arena en el desierto. Varios de los niños Sexton ya estaban en casas de acogida. La pequeña Lana Sexton fue adoptada y le confió a su madre adoptiva cómo su madre la había abusado sexualmente. Esto fue confirmado mediante exámenes médicos. Entonces la ley solicita que les sean quitados los niños que tenían aún bajo su cuidado. Los Sexton empezaron a tratar de alegar que tenían ascendencia de nativos americanos para poder llevar su caso a un tribunal rival, pero esta artimaña fracasó. Había pasado ya 1 año desde que se conoció las atrocidades de Sexton en contra de sus hijos. Es ahí cuando Sexton, al verse ya acorralado, decide huir con 7 de sus hijos, 3 nietos y su yerno Joel en una casa rodante. Sexton había grabado una cinta de video en donde cuenta su versión de lo que había sucedido, cómo las autoridades lo habían acosado y cómo le habían robado a sus hijos. También acusó a su hermano Otis Sexton, el cual acogió a parte de los niños durante el proceso. En el video se puede ver rodeado por sus hijos, a los cuales descaradamente les preguntaba cómo había sido su infancia, como si alguno lo fuera a desenmascarar. Esta cinta fue enviada al expresidente Bill Clinton y a la fiscal general Janet Reno. Pero ¿quién era en realidad Eddie Lee Sexton? Según relatos de vecinos y familiares, desde pequeño Sexton jugaba a menudo con fósforos, viendo la llama durante horas. Su principal aterradora característica era la tortura a animales.
perros, gatos, gallinas. La mano dura de su padre estaba presente en casa, pero sus hermanos recordaban que al ser hijo menor, él fue especialmente consentido por su madre. Siempre lo sacaba de apuros, inclusive cuando estuvo preso. Al salir, le compró un vehículo nuevo. Pero nunca se habló de abusos extremos, ni físicos ni sexuales. Había rumores de incesto entre hermanos, pero tanto Sexton como sus hermanas lo negaron. En cuanto a Stella May, las opiniones estaban divididas. Muchos pensaban que era una víctima también y otros que era cómplice. Ella sufrió la violencia e intimidación de su esposo, es verdad, pero varios niños relataron cómo ella formó parte de los abusos de forma activa. Durante la época que viajó la familia en esta casa rodante huyendo de las autoridades, 11 personas de la familia Sexton se acomodaron en una pequeña y estrecha casa rodante. Pero durante estos meses los hechos fueron confusos y también execrables. Algunos de los hijos Sexton se habían vuelto realmente violentos, sobre todo los más grandes. Ellos pasaban la mayor parte emborrachándose, tomando, fumando y también inhalando vapores de gasolina. Durante esta época que pasaban así, ellos arremetían su violencia en contra de su cuñado, de Joel Sexton. Él seguía siendo un joven de 24 años que realmente era tímido y callado, y ellos aprovechaban esto para lastimarlo. También contaron que su padre los entrenaba con algún tipo de entrenamiento para contener a la policía si es que llegaba al campamento. Cuando permanecieron dentro de esta casa rodante, al bebé de Pixie y Joel, que se llamaba Skipper, le estaban saliendo los dientes porque tenía meses de haber nacido. Se mostraba intranquilo y lloraba mucho. Entonces Eddie Sexton se desespera una noche por los llantos del bebé y le ordena a Pixie que lo calle. Además que no quería que alguien oyera los llantos y supiera que la caravana estaba ahí. También le prohibió pedir asistencia médica. Pixie, desesperada, le tapa la boca al bebé tan fuerte que lo asfixia. Ella lo colocó a su lado y se fue a dormir. En la mañana los gritos de Pixie llenaron el lugar. La familia corrió para encontrarse con el cuerpo del bebé con los ojos abiertos y vacíos. Según el relato de la madre adoptiva de Lana, ella contó que la niña durante la estancia que vivieron juntas habría sufrido de aparentes ataques de posesión y que la niña tenía las características ya conocidas, que son el cambio de voz y una aparente fuerza extrema, y que la voz le había dicho que era de su propiedad y que no la dejaría ir. Pero más bien esto se atribuyó cuando ella fue trasladada a un psiquiátrico que sufrió de un ataque de histeria y que también tenía un síndrome de estrés postraumático. Todo esto también pudo haber sido influenciado por las creencias que su padre le metía en su mente. La misma noche ingresó al hospital su hermano James, el cual sufrió el mismo colapso. Ambos escuchaban la voz de su padre que les decía que cometan suicidio. Todo esto sucedió la noche en la que el bebé Skipper fue asesinado. Y hablando de lo que pasó con el bebé, al descubrir que había muerto, Eddie Sexton decidió meter el cuerpo en una mochila y enterrarlo en el área. Algo muy extraño ante todo lo extraño que ya hemos visto era que vistieron al bebé con una especie de traje militar, le pusieron el chupón en la boca y un sonajero en su mano. Posteriormente se supo que al bebé le administraban un jarabe antigripal para adultos, mezclado con alcohol. Pero Pixie, aún completamente cegada por su padre, esperaba que él con sus poderes lo reviviera, cosa que, como sospecharán, nunca sucedió. Pero alguien que estaba totalmente devastado por la muerte de su hijo era Joel. Él empezaba a derrumbarse. Dijo que no estaba bien lo que hicieron y que debía contactar a las autoridades. Sexton sabía que si Joel hablaba con las autoridades, los delataría. Entonces pensó que debía ser eliminado. Pero como el manipulador desquiciado que era, Sexton no se ensuciaría las manos. Haría lo que mejor sabía hacer: coercionar a sus hijos. El elegido fue Willie. Con engaños llevaron a Joel a caminar y minutos después Sexton hizo que su hijo lo asfixie. Hundieron el cuerpo en un pantano cerca a la tumba de su bebé Skipper.
¿Recuerdan la cinta de video que Sexton envió a las autoridades? Sexton seguramente se sentía muy listo y prepotente enviando esto, pero este detalle le jugaría en contra, pues fue la manera en la que el FBI pudo rastrearlos hasta Florida, en donde fueron encontrados el 14 de enero de 1994. En las declaraciones recopiladas se pudo revelar todos los abusos que sufrieron los niños y también las muertes de Skipper y su padre Joel. Las autoridades encontraron ambos cuerpos que increíblemente estaban bien conservados. Cada uno de los hijos era una llave que abría un secreto, aunque fueron difíciles para ser entrevistados por la afectación mental y emocional que tenían. Durante el juicio surgieron declaraciones como: los padres mantenían el refrigerador con llave para alimentarlos cuando ellos querían. Su padre corría desnudo por la casa, envuelto solo con una bandera de los Estados Unidos, y decía tener un pene de 11 pulgadas. Eran castigados por robar comida. Eddie Sexton hacía que sus hijos le compren cremas y condones. Instruyeron a sus hijos sobre cómo tener relaciones entre ellos. Pero a pesar de lo duro de las declaraciones, todas estas sirvieron para llegar a los veredictos. Pixie Sexton fue condenada a 6 años por homicidio involuntario. Willie Sexton a 25 años de prisión por asesinato en segundo grado. Stella May cadena perpetua por una docena de cargos de abuso contra niños y cómplice de violación. Eddie Lee Sexton fue condenado a pena de muerte. Sexton murió en 1998 mientras estaba en prisión por causas naturales. Tenía 70 años. Stella murió en 2017 también por causas naturales y también a los 70 años. A lo largo de los años, los hijos de los Sexton han ingresado en instituciones psiquiátricas por pesadillas y terrores nocturnos, estrés postraumático, depresión y un sinnúmero de traumas, mientras los trabajadores sociales siguieron reportando manifestaciones de tipo satánico con Lana. Eddie Lee Sexton creó su propia organización o secta coercitiva, pero nadie podía entender qué predicaba. Tal vez algún tipo de religión, el ocultismo, el satanismo o inclusive la ciencia ficción. Anna Erickson, una de las fundadoras de una organización y fundación que realiza tipo de ayudas a sobrevivientes del incesto, menciona que a menudo las víctimas fueron victimarios y que también suelen aferrarse posteriormente a algún tipo de religión. Esto les puede traer paz y tranquilidad a las víctimas, pero no resuelve realmente su problema de fondo. El bien y el mal que coexistían en la mente de Sexton escondían tras de sí una patología mayor. Por lo general, el padre incestuoso manifiesta su autoridad absoluta, es la cabeza de la familia, gobiernan con la fuerza, aíslan a las mujeres de la familia. Los hijos varones tienen más libertades y la madre por lo general es ama de casa y menospreciada. Pero por lo general también son vistos como simpáticos por personas externas a la familia, pero ante autoridades superiores se presentan como patéticos, indefensos y confundidos. Las hijas de este tipo de relaciones por lo general suelen despreciar a las madres por no creerlas o protegerlas, y es usual que crean haberse enamorado del abusador, como fue el caso de Pixie. Los Sexton eran una anomalía dentro de una desviación. La fantasía de los Futuretrons era procrear una generación que en un futuro se vean todos iguales.